Antes de cerrar los ojos esta noche, deja que Dios sea tu refugio mientras duermes. El Salmo 91 no comienza con miedo, comienza con un lugar, el que habita bajo la sombra del Altísimo, un espacio invisible donde el alma puede dejar de vigilar, donde el corazón puede soltar la guardia, donde la noche deja de ser una amenaza y se convierte en descanso. Hoy no tienes que correr, no tienes que protegerte, no tienes que sostener el peso del día. Aquí, bajo sus alas, encuentras un amparo que no se cansa y una presencia que no se va cuando el mundo se apaga. La Escritura habla de un Dios que libra del lazo oculto, que cubre con su verdad como escudo, que camina contigo aun cuando la oscuridad parece más fuerte que la luz. Mientras respiras despacio, deja que estas palabras te rodeen. No temerás al terror de la noche, ni a la inquietud que despierta la mente cuando todo queda en silencio. Hay una promesa que vela tu descanso, una voz que guarda tu entrada y tu salida, y una paz que no depende de lo que fue tu día, sino de quién te sostiene ahora. Esta noche, no solo cierras los ojos, esta noche habitas en el refugio del Dios que permanece, que protege y que cuida tu sueño hasta el amanecer. Esta no es una lectura, es un lugar donde quedarte. Esta hora no es para correr ni para entenderlo todo. Es un momento para quedarte dentro de las palabras y permitir que la Escritura no pase solo por tu mente, sino que se quede en tu respiración, en tu cuerpo y en la forma en que estás aquí ahora mismo. Donde estás, no necesitas moverte, no necesitas cambiar nada ni demostrar nada. Solo permanecer y dejar que el día termine por dentro, como si cada exhalación fuera una entrega silenciosa que no necesita explicación. Hoy entramos en el Salmo 91 no como una lectura que se analiza, sino como un refugio que se habita. No como una promesa que se repite, sino como una presencia que se queda. Escucha con calma, como quien se acerca a un lugar seguro y decide no irse todavía. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estas palabras no hablan de visitas, no hablan de momentos rápidos ni de pasos apresurados. Hablan de habitar, de quedarse, de hacer de Dios un lugar donde descansar, y no solo un nombre que se menciona cuando el día se vuelve pesado. Imagina esa sombra no como oscuridad, sino como cobertura, no como algo que esconde, sino como algo que acompaña, una sombra que no persigue ni exige, que no presiona ni apura, que simplemente está. Quédate ahí un momento y deja que esa imagen se asiente por dentro como un espacio donde puedes bajar los hombros, soltar la mandíbula y permitirte no estar en guardia. El Salmo continúa diciendo: «Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré». Escucha esas palabras como si fueran lugares y no ideas. Esperanza como un sitio donde recostarte por dentro cuando el cansancio pesa. Castillo como una calma que te rodea sin cerrarte. Dios como una presencia que no se aleja cuando el día se vuelve largo y la noche se siente más profunda. Confiar no como un esfuerzo que tienes que hacer, sino como una forma de descansar. La Escritura sigue: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. No dice que no habrá noches difíciles, no dice que no habrá caminos inciertos, no dice que no habrá momentos en los que el viento sople fuerte. Dice que no estarás solo en ellos. Habla de una presencia que acompaña, no de una vida sin movimiento. Habla de cuidado, no de ausencia de caminos. Y entonces aparece una de las imágenes más suaves del Salmo. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. No es una imagen de poder que impresiona, es una imagen de cuidado que se acerca. No es un trono, es un nido. Plumas que no pesan, alas que no empujan, cercanía que no invade. Un lugar donde no tienes que vigilar, donde no tienes que defenderte, donde no tienes que estar atento a cada ruido. Debajo de sus alas, como quien se permite por un momento dejar de sostenerlo todo. El Salmo dice: escudo y adarga es su verdad.
No habla de tu fuerza como protección, ni de tu claridad como defensa, ni de tu control como seguridad. Habla de su verdad como algo que permanece cuando tú te cansas, cuando la mente se confunde, cuando el corazón no sabe qué pensar. Una verdad que no se mueve con el día ni se pierde con la noche, que no depende de cómo te sientes ni de cómo te fue hoy. Luego dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Escucha esas palabras como una promesa, no como una orden, no como algo que tienes que lograr, sino como algo que se te ofrece. Terror nocturno, esos pensamientos que aparecen cuando todo se apaga, esas conversaciones que regresan cuando el mundo se queda en silencio, esos miedos que solo saben hablar en la oscuridad. Y aún ahí, la promesa no es que no existan, sino que no te enfrentarás a ellos solo. La escritura continúa, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Este salmo no separa los tiempos, no deja a Dios solo en la noche o solo en la luz. Lo muestra presente en ambos, en lo que se ve y en lo que se esconde, en lo que se entiende y en lo que todavía no tiene nombre. Sigue diciendo, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No como una promesa que se usa para compararse con otros, sino como una imagen de cuidado personal, de cercanía, de alguien que no pierde de vista a quien habita bajo su sombra. No habla de números, habla de atención. No habla de distancia, habla de presencia. El Salmo añade, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Pero esta hora no es para mirar hacia afuera, sino para mirar hacia adentro, para dejar que la palabra no se convierta en juicio, sino en refugio, no en comparación, sino en descanso. Luego vuelve al principio, como si quisiera recordarte dónde empieza todo. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Habitación, no visita. Casa, no paso. Lugar donde se vuelve normal estar, no solo lugar al que se corre cuando algo duele. Y sigue. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No como una fórmula que se repite para controlar el futuro, sino como una presencia que se reconoce en el presente. No como un amuleto, sino como una relación. El Salmo dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. No habla de caminos perfectos, habla de todos los caminos, los que salen bien, los que se complican, los que no entiendes, los que no esperabas recorrer. Y continúa. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. No como una promesa de que nunca caerás, sino como una imagen de que no caerás solo. Que hay manos que sostienen incluso cuando tus pies no saben dónde apoyarse. El Salmo avanza diciendo, sobre el león y el áspid pisarás. No como una invitación a la fuerza, sino como una imagen de confianza, de caminar sabiendo que no estás abandonado en el terreno que atraviesas. Y entonces la voz cambia, como si Dios mismo hablara. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. No como una recompensa que se gana, sino como una relación que se cuida. Sigue diciendo, me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Escucha eso con calma, con él estaré. No dice que quitaré toda angustia, dice que estaré en ella contigo. Y termina con una promesa suave. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. No como un final que se aplaude, sino como una continuidad que se habita, como una historia que no se corta cuando el video termine. Quédate un momento con esta palabra. No para entenderla más, no para explicarla, no para usarla como respuesta, sino para permitir que se vuelva un lugar donde descansar. A veces lo más espiritual que podemos hacer no es hablar más, sino quedarnos más tiempo en la presencia que ya está aquí, bajo la sombra que no se mueve, dentro del abrigo que no se cierra. Respira despacio. Deja que estas palabras se queden un poco más adentro. No para resolver nada, no para contestar nada, sino simplemente para estar.
porque esta no es solo una lectura que se escucha, es un lugar donde puedes habitar. Habitar en el refugio del Altísimo. Mientras permaneces aquí, en este espacio de quietud, deja que tu respiración se vuelva más lenta y más profunda, como si cada aliento fuera una puerta que se abre hacia la paz que Dios ya preparó para ti. No tienes que buscar ese refugio, no tienes que construirlo con tus propias fuerzas, porque el Salmo dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, y esa sombra no es oscuridad, es cobertura, es presencia, es cuidado que no se aparta ni de día ni de noche. Imagina esa sombra como un manto suave que desciende lentamente sobre tus pensamientos, sobre tus recuerdos, sobre todo lo que hoy pesó en tu corazón. Cada preocupación, cada palabra que no dijiste, cada carga que llevaste en silencio, ahora puede descansar. No porque los problemas desaparezcan de golpe, sino porque no los llevas solo. El Dios que promete ser refugio también promete ser fortaleza. Y una fortaleza no es un lugar frágil, es un lugar firme, un lugar donde puedes apoyarte sin miedo a caer. La Escritura habla de lazo, de trampas ocultas, de peligros que no siempre se ven. ¿Y cuántas veces en la vida caminamos sin darnos cuenta de lo que pudo habernos hecho daño, de lo que pudo habernos quebrado, de lo que pudo habernos detenido? Pero aquí estás, respirando, escuchando, vivo, sostenido. Y eso no es casualidad. Es señal de una protección que ha estado obrando incluso cuando tú no la notabas. Permite que estas palabras se deslicen en tu interior como una corriente suave, no como algo que tienes que analizar, sino como algo que puedes sentir. Porque la fe no siempre se entiende con la mente, muchas veces se reconoce en el descanso del alma. Y ese descanso comienza cuando aceptas que no tienes que ser fuerte todo el tiempo, que no tienes que tener todas las respuestas, que no tienes que resolver cada batalla con tus propias manos. El Salmo dice que Dios te cubre con sus plumas, que debajo de sus alas estás seguro. No es una imagen de poder imponente, es una imagen de cuidado cercano, de ternura firme, de presencia que se inclina hacia ti, no para juzgarte, sino para guardarte. Piensa en eso por un momento, no en un Dios lejano, no en una voz distante en el cielo, sino en una presencia que se acerca, que se inclina, que te envuelve como quien protege algo valioso. Y lo eres, valioso. No por lo que haces, no por lo que lograste hoy, no por lo que otros ven en ti, sino porque existes, porque respiras, porque fuiste pensado, porque tu vida no es un accidente, sino una historia que aún se sigue escribiendo. La noche tiene una manera especial de sacar a la superficie lo que durante el día logramos callar. En el silencio aparecen los recuerdos, los miedos, las preguntas sin respuesta, las dudas que no compartimos con nadie. Pero esta noche no estás solo con esos pensamientos. Esta noche hay una promesa que camina contigo en medio de ellos. Una promesa que dice que no temerás al terror nocturno, ni a la flecha que vuela de día, ni a la plaga que acecha en la oscuridad. No porque nada malo exista en el mundo, sino porque hay algo mayor que lo cubre todo. Hay una presencia que no se cansa, que no se duerme, que no se distrae. Mientras tú cierras los ojos, mientras tu cuerpo se rinde al descanso, hay un cuidado que permanece despierto. Y quizás hoy no sientas una paz perfecta, quizás tu corazón todavía lleve restos de cansancio, de decepción, de lucha interna. ¿Está bien? No tienes que llegar a este momento siendo fuerte. Solo tienes que llegar siendo honesto. Porque el refugio no es para los que ya lo tienen todo resuelto. Es para los que necesitan un lugar donde soltar lo que pesa. Deja que tu respiración marque el ritmo de este instante. Inhala lentamente, como si recibieras la paz que Dios ofrece. Exhala despacio, como si entregaras lo que ya no necesitas cargar. Cada aliento puede ser una oración silenciosa, una forma de decir sin palabras: aquí estoy, confío, descanso. El Salmo habla de ángeles que guardan tu camino, que sostienen tus pasos para que no tropieces. Y tal vez no los ves, tal vez no los sientes,
Pero la fe no se apoya solo en lo visible. Se apoya en la certeza de que hay un cuidado que se mueve incluso en lo invisible. En cada decisión que tomaste, en cada paso que diste, en cada momento en que seguiste adelante sin saber cómo ibas a lograrlo, hubo algo que te sostuvo. Y ahora, en este momento, no necesitas avanzar, no necesitas decidir, no necesitas planear. Solo necesitas estar, habitar, permanecer. Porque habitar en el refugio del Altísimo no es una acción apurada. Es una elección de quedarse, de confiar, de soltar el control por un instante y permitir que la paz haga su trabajo en tu interior. Tal vez tu vida ha sido una sucesión de batallas, de responsabilidades, de exigencias que no se detienen. Tal vez has aprendido a estar alerta, a cuidar de todos, a sostenerlo todo, incluso cuando tú mismo estás cansado. Pero esta noche no tienes que vigilar, no tienes que proteger, no tienes que defender. Esta noche puedes ser el que es cuidado, el que es cubierto, el que descansa, porque hay una promesa que no se rompe con el tiempo, que no se debilita con los errores, que no se apaga con las dudas. Una promesa que dice: yo estaré contigo. No solo cuando todo va bien, no solo cuando te sientes fuerte, sino también cuando te sientes pequeño, cuando te sientes frágil, cuando no sabes qué viene después. Y mientras escuchas estas palabras, deja que tu cuerpo se acomode, deja que tus hombros se suelten, deja que tu mandíbula se relaje, deja que tu frente se aligere. No tienes que sostener el mundo en este momento. El mundo puede esperar. Tus preocupaciones pueden esperar. Tus pendientes pueden esperar. Este espacio es solo para estar a salvo, para sentirte cubierto, para permitir que la paz entre sin prisa. El Salmo habla de victoria, de autoridad, de protección sobre lo que amenaza. Pero antes de hablar de fuerza, habla de refugio. Antes de hablar de poder, habla de permanencia, porque la verdadera fortaleza no comienza en lo que haces, sino en el lugar donde descansas. Y este es ese lugar. No un lugar físico, no una habitación, no una imagen en una pantalla, sino un espacio interior donde la presencia de Dios se convierte en hogar, donde no tienes que demostrar nada, donde no tienes que explicar nada, donde simplemente eres, y eso es suficiente. Permanece aquí un poco más, no te apresures a que termine, no mires el tiempo, no te preguntes cuánto falta. Este momento no es una pausa entre dos tareas, es un refugio en medio de la vida. Y cada segundo que pasas aquí es una forma de recordarle a tu alma que no está sola, que no está abandonada, que no está olvidada. Deja que estas palabras se vuelvan más suaves en tu interior, como un eco lejano que no exige atención, sino que acompaña. Como una luz tenue que no encandila, sino que guía. Como una presencia que no presiona, sino que permanece. Y si en este instante tus ojos se cierran, si tu respiración se vuelve más lenta, si tu mente empieza a soltarse, no te resistas. Ese también es un acto de confianza. Ese también es una forma de habitar en el refugio del Altísimo. Porque descansar no es rendirse. Descansar es creer que, incluso cuando tú duermes, hay un cuidado que sigue en pie. Quédate aquí. Quédate en esta paz. Quédate en esta cobertura. Quédate en esta presencia que no se apaga con la noche, que no se pierde en el silencio, que no se aleja cuando el cansancio llega. Aquí, donde no tienes que huir, donde no tienes que protegerte, donde simplemente puedes ser sostenido. Y mientras sigues aquí, en este lugar interior, donde el ruido del mundo se vuelve distante, deja que la promesa del Salmo se expanda más allá de las palabras y comience a habitar en lo más profundo de ti. Porque este refugio no es solo una imagen, no es solo una metáfora, es una relación viva entre tu fragilidad y la fidelidad de Dios, entre tu cansancio y su presencia que no se agota. El Salmo habla de confianza no como una idea bonita, sino como una forma de vivir. Dice que quien habita bajo la sombra del Omnipotente puede decir: mi refugio y mi fortaleza,
Mi Dios en quien confío, y confiar no siempre significa entender lo que pasa. Muchas veces significa seguir adelante, aun cuando no tienes todas las respuestas. Aun cuando la noche parece más larga de lo que esperabas. Aun cuando el camino se siente incierto bajo tus pies. Pero hay algo que permanece incluso cuando todo lo demás cambia. Hay una voz que no se apaga con el tiempo, una promesa que no se desgasta con las dudas, una presencia que no se aleja cuando te equivocas. Esa es la sombra bajo la cual ahora descansas, no como alguien que huye del mundo, sino como alguien que encuentra un lugar seguro en medio de él. Imagina por un momento que cada palabra de este salmo es como una piedra colocada para construir un hogar interior. No un hogar hecho de paredes visibles, sino de promesas invisibles, de cuidado silencioso, de fidelidad constante. Un lugar al que puedes regresar cada vez que la vida se vuelve pesada, cada vez que el miedo susurra más fuerte que la esperanza, cada vez que el cansancio te hace olvidar que no estás solo. El texto habla de peligros que caen alrededor, de miles que tropiezan, de amenazas que parecen acercarse, y aún así afirma que no te tocarán. No como una negación de la realidad, sino como una declaración de que tu vida no está a la deriva, de que no caminas sin dirección, de que hay un propósito que te envuelve incluso cuando no lo ves. Porque hay momentos en los que la protección de Dios no se siente como un muro que detiene todo, sino como una mano que te sostiene mientras atraviesas. No siempre te saca del valle, pero nunca te deja solo dentro de él. No siempre quita la tormenta, pero siempre te acompaña bajo la lluvia. Y esta noche, mientras tu respiración se hace más lenta, más suave, más profunda, permite que esa verdad se asiente en tu interior. No tienes que probar nada, no tienes que demostrar fe, no tienes que forzar una sensación. Solo tienes que permitirte estar en este espacio donde la promesa se convierte en descanso. El Salmo habla de amor, de una respuesta personal de Dios que dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, lo protegeré, lo pondré en alto. Es una voz que no se dirige a una multitud anónima, sino a un corazón específico, a una historia concreta, a una vida que ha pasado por cosas que nadie más conoce del todo. Y tal vez hoy no te sientes fuerte, tal vez no te sientes digno, tal vez no te sientes seguro. Está bien. El refugio no es para los que lo tienen todo claro, es para los que buscan un lugar donde ser honestos, donde ser humanos, donde ser frágiles sin miedo a ser rechazados. La promesa continúa diciendo que Dios estará contigo en la angustia, no solo después de que pase, no solo cuando todo se calme, sino en medio de ella, en el momento exacto en que el corazón se acelera, en el instante en que la mente se llena de preguntas, en el segundo en que parece que no puedes más. Ahí, justo ahí, la presencia no se retira. Y ahora, mientras escuchas estas palabras, deja que esa idea se vuelva algo que no solo entiendes, sino que sientes. Tal vez como un calor suave en el pecho, tal vez como una ligereza en los hombros, tal vez como una tranquilidad que no sabes explicar, pero que sabes que está ahí. El Salmo no promete una vida sin lucha, promete una vida acompañada. No promete un camino sin sombras, promete una sombra que protege. No promete ausencia de miedo, promete una presencia más grande que el miedo. Y en este momento no necesitas conquistar nada, no necesitas avanzar, no necesitas cambiar el mundo. Solo necesitas permanecer, habitar. Dejar que este espacio se convierta en tu morada, aunque sea por unos minutos, aunque sea por esta noche, aunque sea por este instante en el que decides no correr, no cargar, no empujar, sino descansar. Imagina que cada respiración es una manera de entrar un poco más en ese refugio. Inhalas y recibes paz, exhalas y sueltas tensión, inhalas y recuerdas que no estás solo, exhalas y entregas lo que pesa. Y así, sin prisa, sin exigencia, sin esfuerzo, permites que tu cuerpo y tu alma se alineen con la promesa de cuidado que este salmo encierra. La noche avanza, el mundo se aquieta, los sonidos se vuelven más lejanos,
Y en ese silencio hay algo que no se apaga, una presencia que no se va, una fidelidad que no se cansa, una promesa que no necesita ser repetida en voz alta para seguir siendo verdadera. Tal vez mañana las preocupaciones regresen, tal vez los pendientes vuelvan a ocupar tu mente, tal vez las preguntas sigan ahí, pero este momento queda guardado en tu interior como un recordatorio de que existe un lugar al que siempre puedes volver. Un lugar que no depende de las circunstancias, ni del ánimo, ni del éxito, ni del fracaso. Un lugar que existe porque Dios decidió estar cerca. El Salmo termina con una promesa de vida, de plenitud, de salvación, no solo como algo futuro, sino como una forma de experimentar el presente. Vida que se siente en el aliento que tomas ahora mismo, plenitud que se asoma en la paz que comienza a rodearte, salvación que se manifiesta en el simple hecho de que, a pesar de todo, sigues aquí, sigues respirando, sigues siendo sostenido, y si tus ojos se cierran en este momento, si tu mente empieza a soltarse, si el cuerpo se rinde al descanso, no pienses que estás perdiendo algo. Estás entrando más profundo en ese refugio. Estás permitiendo que la promesa se convierta en sueño, que la fe se convierta en quietud, que la presencia se convierta en descanso. Quédate aquí un poco más, no como alguien que se esconde, sino como alguien que confía, no como alguien que huye, sino como alguien que habita, bajo la sombra que no se mueve, bajo la promesa que no se rompe, bajo el cuidado que no se apaga. Y mientras la noche sigue su curso, deja que esta verdad te acompañe, no solo en este instante, sino en cada paso que des cuando amanezca. Que recuerdes que hay un refugio al que siempre puedes volver, una fortaleza que no se debilita, una presencia que no se aleja. Aquí, en este espacio invisible pero real, donde no tienes que ser más de lo que eres, donde no tienes que cargar más de lo que puedes, donde simplemente puedes descansar, confiando en que hay un cuidado que te cubre ahora, que te cubre mañana y que te cubre en cada momento de tu camino. Caminar bajo las alas del cuidado. Y ahora que ya te has quedado dentro de este espacio de quietud, deja que el recorrido del Salmo continúe como un camino que se abre lentamente frente a ti. No es un texto que se lee, es un sendero que se transita, un trayecto que comienza con la idea de habitar, de permanecer, de no solo visitar el refugio por un momento, sino de hacerlo tu lugar de descanso. El Salmo nos habla de alguien que vive bajo la sombra, no que pasa de vez en cuando, no que entra solo cuando las cosas se ponen difíciles, sino que decide quedarse. Y esta parte del viaje te invita a preguntarte, sin palabras, sin presión, sin juicio, ¿qué significa para ti quedarte? ¿Qué significa permitir que la presencia de Dios no sea solo una ayuda en la emergencia, sino una compañía constante en lo cotidiano, en lo simple, en lo que no se nota? Mientras sigues respirando con calma, imagina que cada paso que das en este camino interior te aleja un poco más del ruido que te persigue durante el día. Las voces externas se van apagando, las internas se suavizan, y lo que queda es una sensación de estar sostenido por algo que no depende de tu fuerza, ni de tu ánimo, ni de tu capacidad para controlar lo que viene después. El Salmo habla de ser librado de trampas invisibles, de peligros que no siempre se ven, de miedos que no siempre tienen nombre. Y tal vez tú conoces bien ese tipo de amenazas. No siempre son cosas grandes, a veces son pensamientos repetitivos, recuerdos que vuelven sin avisar, preocupaciones que se cuelan en los momentos más tranquilos. Este recorrido no promete que esos pensamientos desaparezcan de inmediato, pero sí ofrece un lugar donde pierden su poder. Imagina que avanzas bajo un cielo que no cambia, bajo una cobertura que no se mueve con el viento de las circunstancias. El Salmo usa la imagen de alas que cubren, que envuelven, que protegen sin asfixiar. No como una jaula, sino como un abrigo, no como un encierro, sino como una cercanía. Y en esta parte del camino, deja que esa imagen se vuelva algo que tu cuerpo también puede sentir.
tal vez como una sensación de resguardo en la espalda, como si no tuvieras que estar en guardia todo el tiempo, tal vez como un permiso silencioso para dejar de anticipar lo peor y empezar a descansar en la idea de que no todo depende de ti. El texto continúa hablando de la noche, de lo que acecha en la oscuridad, de lo que se mueve cuando la luz se apaga. Y la noche no es solo el momento del día, también es ese espacio emocional donde las dudas se hacen más fuertes, donde la soledad se siente más presente, donde los temores encuentran más espacio para hablar. Pero el Salmo no presenta la noche como un enemigo invencible, la presenta como un lugar donde la presencia de Dios sigue siendo real, donde la protección no se duerme, donde el cuidado no se apaga cuando tú cierras los ojos. Y mientras escuchas esto, deja que la idea de la noche se transforme, no como un tiempo que hay que resistir, sino como un espacio donde puedes soltar, donde no tienes que vigilar cada pensamiento, donde no tienes que planear cada mañana que aún no ha llegado. El recorrido del Salmo también habla del día, de lo visible, de lo que se mueve a plena luz, de los desafíos que no se esconden, de las luchas que no son silenciosas. Y en este trayecto hay una promesa que no distingue entre lo que se ve y lo que no se ve. La presencia que cuida en la oscuridad es la misma que acompaña en la claridad. Imagina que caminas por un sendero que atraviesa tanto la noche como el amanecer. No hay un punto donde la protección termina y otro donde comienza. Es un flujo continuo, una compañía que no depende de la hora, ni del lugar, ni de tu estado de ánimo. El Salmo menciona multitudes que caen alrededor, situaciones que parecen desbordarse, escenarios que se vuelven inestables. Y no lo hace para generar miedo, sino para contrastar una idea más profunda, que incluso cuando el mundo se siente frágil, tu vida no está sostenida por el azar, sino por una fidelidad que no cambia con las noticias, ni con las estadísticas, ni con los rumores. En esta parte del camino, permite que esa idea se asiente en tu interior, no como una frase bonita, sino como un descanso real, como un recordatorio de que no necesitas cargar con el peso de todo lo que pasa a tu alrededor, porque no todo te pertenece, no todo te corresponde, no todo está en tus manos. El Salmo también habla de mirar, de observar con los ojos abiertos, de ser testigo de lo que ocurre. Pero hay una diferencia entre mirar con miedo y mirar con confianza. Este recorrido te invita a cambiar la forma en que miras tu propia historia, tus propios procesos, tus propios desafíos. Tal vez hay cosas en tu vida que no entiendes todavía. Tal vez hay situaciones que te gustaría que fueran diferentes. Tal vez hay preguntas que siguen sin respuesta. Este trayecto no te exige que las resuelvas ahora. Solo te invita a caminar con ellas, sabiendo que no estás solo en el camino. El texto continúa hablando de una promesa que se activa por el amor, por la relación, por la cercanía, no como una recompensa por portarse bien, sino como una respuesta a una conexión viva. Y aquí el recorrido se vuelve personal. Ya no es un salmo para alguien, es una promesa que te incluye, que te nombra, que se dirige a tu historia particular. Mientras avanzas por este sendero interior, deja que esa idea se vuelva algo íntimo. No una declaración general, sino una presencia que se siente cerca. Como si estas palabras no flotaran en el aire, sino que se sentaran a tu lado, sin prisa, sin exigencia, sin condición. El trayecto también menciona la voz de Dios que responde, que escucha, que acompaña en la angustia, no solo cuando todo se resuelve, sino cuando todavía duele, cuando todavía pesa, cuando todavía no hay claridad. Y esta parte del camino te recuerda que la presencia no llega tarde. No espera a que estés mejor para acercarse. No se aleja cuando te sientes débil. Y ahora, mientras sigues respirando con suavidad, imagina que cada inhalación es una manera de recibir esa compañía. No como algo espectacular, no como una emoción intensa, sino como una calma estable, como una base firme sobre la que puedes descansar, incluso cuando todo lo demás se mueve. El recorrido del Salmo avanza hacia una promesa de respuesta, de honor,
de plenitud, pero no como una promesa de una vida perfecta, sino como una promesa de una vida acompañada, sostenida, mirada con cuidado. Una vida que no pasa desapercibida, que no es invisible, que no está fuera del alcance del amor que la creó. Y en esta parte del trayecto, no necesitas hacer nada más que estar. No necesitas avanzar más rápido. No necesitas entender cada palabra. Solo necesitas permitir que este camino se convierta en un espacio donde tu mente puede bajar la guardia, donde tu cuerpo puede aflojar la tensión, donde tu corazón puede dejar de anticipar el siguiente problema. Imagina que este sendero no termina aquí, que sigue más allá de este momento, más allá de esta noche, más allá de este descanso, que cada vez que vuelvas a este salmo, no lo leerás desde el mismo lugar, porque tú tampoco serás exactamente el mismo. Y aún así, la promesa seguirá ahí, esperando, sin desgaste, sin prisa, sin condición. Quédate un poco más en este punto del camino, no como alguien que está de paso, sino como alguien que ha encontrado un lugar donde puede permanecer, bajo una cobertura que no se rompe, bajo una fidelidad que no se cansa, bajo una presencia que no se va. Y mientras este bloque llega a su pausa natural, deja que la sensación de refugio siga contigo, como un hilo invisible que te acompaña hacia la siguiente parte del recorrido, donde el Salmo continúa abriéndose no solo como un texto antiguo, sino como una experiencia viva que sigue caminando contigo, paso a paso, respiración a respiración, descanso a descanso. Permanecer en la presencia que acompaña. Y mientras este camino interior continúa, deja que la idea de acompañamiento se vuelva más real que cualquier otra cosa que haya pasado hoy. El Salmo no presenta a Dios como alguien que observa desde lejos, sino como una presencia que camina a tu lado, que se detiene cuando tú te detienes, que avanza cuando tú avanzas, que no se adelanta para dejarte atrás, ni se queda atrás para perderte de vista. En esta parte del trayecto, la promesa ya no se siente como un techo sobre tu cabeza, sino como un suelo firme bajo tus pies. No solo algo que te cubre, sino algo que te sostiene. Y hay una diferencia profunda entre ser cubierto y ser sostenido. Ser cubierto te protege del impacto, pero ser sostenido te permite seguir caminando sin miedo a caer. El Salmo habla de caminos, de senderos, de trayectos que se recorren bajo una mirada atenta. Y tal vez tú también llevas dentro una lista de caminos que has tomado, decisiones que te trajeron hasta aquí, desvíos que no planeabas, rutas que se abrieron cuando pensabas que todo estaba cerrado. Este momento no es para revisar cada paso con juicio, sino para reconocer que, incluso en los giros inesperados, no caminaste solo. Imagina que cada paso que diste en tu historia dejó una huella que no solo quedó en la tierra, sino también en una memoria más grande que la tuya. Una memoria que no se olvida de ti cuando tú te olvidas de ti mismo. Una atención que no se distrae cuando tú te sientes invisible. Esa es la presencia que el Salmo describe sin usar grandes palabras, pero con imágenes que hablan de cercanía constante. La Escritura menciona manos que sostienen, manos que levantan, manos que evitan que el pie tropiece. Y esta imagen no es la de alguien que te lleva en brazos para que nunca toques el suelo, sino la de alguien que camina contigo y te ofrece apoyo cuando el terreno se vuelve inestable. Hay una dignidad en seguir caminando, incluso con ayuda. Hay una fuerza silenciosa en aceptar que no tienes que hacerlo todo por tu cuenta. En este punto del recorrido, permite que esa idea se asiente en tu interior, no como una confesión de debilidad, sino como un acto de confianza. Porque confiar no es rendirse, es reconocer que hay algo más grande que tu propia capacidad, algo más estable que tus propias fuerzas, algo más fiel que tus propias emociones. El Salmo también habla de autoridad sobre lo que amenaza, de caminar sobre lo que asusta, de atravesar terrenos que antes parecían imposibles. Pero esta autoridad no nace del orgullo ni de la dureza, nace de la seguridad de no estar solo.
Cuando sabes que hay una presencia contigo, el miedo pierde parte de su voz, no porque desaparezca, sino porque ya no es la única voz que escuchas. Y mientras este pensamiento se despliega dentro de ti, deja que tu respiración marque el ritmo de este caminar interior. Inhala como si recibieras la confianza que se te ofrece. Exhala como si soltaras un poco del peso que cargaste durante el día. Cada aliento puede ser un paso más en este sendero invisible que no se ve en la pantalla, pero que se siente por dentro. El recorrido del Salmo también toca la idea de ser visto, de ser conocido, de ser llamado por nombre, no como una cifra en medio de una multitud, no como una historia más entre miles, sino como alguien que es mirado con atención. Esta parte del trayecto te recuerda que tu vida no pasa desapercibida, que tus luchas no son anónimas, que tus silencios no son ignorados. Hay una diferencia entre ser observado y ser conocido. Ser observado es superficial. Ser conocido es profundo. Y el Salmo habla de un conocimiento que no se queda en la superficie, que atraviesa las apariencias, que llega hasta lo que no dices, hasta lo que escondes, hasta lo que ni tú mismo sabes cómo nombrar. Permanece un momento con esa idea. No con prisa, no con análisis, sino con presencia. Imagina lo que significa ser conocido sin ser juzgado, ser visto sin ser expuesto, ser comprendido sin tener que explicarte. Ese es el tipo de refugio que este recorrido ofrece, un refugio que no se construye con muros, sino con cercanía. El texto avanza hacia una promesa de respuesta. Habla de una voz que llama y de una presencia que responde. Pero esta respuesta no siempre llega como una solución inmediata. Muchas veces llega como compañía, no siempre como un cambio de circunstancias, muchas veces como una fortaleza interior que te permite atravesarlas. Y en este punto del camino, tal vez puedas reconocer momentos de tu propia historia donde la respuesta no fue un giro dramático, sino una calma inesperada, una claridad suave, una fuerza que apareció cuando pensabas que ya no te quedaba nada. Este trayecto te invita a mirar esos momentos no como coincidencias, sino como señales de una presencia que ha estado caminando contigo más tiempo del que imaginas. El Salmo también habla de honra, de levantamiento, de plenitud, pero no como una promesa de fama o reconocimiento externo, sino como una dignidad interior, como una forma de vivir sabiendo que tu vida tiene peso, que tu existencia importa, que tu historia tiene valor incluso cuando nadie más la está mirando. Y mientras este pensamiento se posa en tu interior, permite que tu postura se suavice, que tu cuerpo encuentre una posición más cómoda, que tus manos se relajen, que tus hombros bajen un poco más. No tienes que sostener nada en este momento. Puedes dejar que este espacio te sostenga a ti. El recorrido del Salmo termina hablando de una vida que es saciada, de una salvación que se muestra, de un cuidado que no se agota con el tiempo. Y esta parte del camino no apunta solo al final de la historia, apunta a la hora, a este aliento que tomas, a este momento en el que estás presente, a esta conciencia de que, incluso en lo simple, hay algo sagrado ocurriendo. Imagina que cada segundo que pasa aquí no es un tiempo perdido, sino un tiempo sembrado. Un tiempo que deja una huella en tu interior, una marca de calma que puedes llevar contigo cuando vuelvas al ruido, a las tareas, a las conversaciones, a las decisiones. Este refugio no desaparece cuando el video termina. Se queda contigo como una memoria corporal, como una sensación de haber estado a salvo, aunque sea por un instante. Y ahora, mientras esta parte del trayecto llega a su pausa natural, deja que la idea de permanencia se quede contigo, no como algo que tienes que sostener con esfuerzo, sino como algo que simplemente es. Una presencia que no se apaga con la noche, que no se pierde con la mañana, que no se aleja cuando el camino se vuelve difícil. Quédate un momento más en este espacio interior, no te apresures a salir, no te prepares para lo que sigue, solo permanece como alguien que ha encontrado un lugar donde puede estar sin máscaras, sin defensas, sin prisa.
Porque este recorrido del Salmo no se trata solo de leer promesas antiguas, sino de vivir una experiencia presente, una experiencia de cuidado, de compañía, de refugio, que se extiende más allá de las palabras, más allá del sonido, más allá de la imagen. Y mientras avanzamos hacia la siguiente parte del trayecto, lleva contigo esta sensación de ser sostenido, de ser visto, de ser acompañado, como un hilo invisible que conecta este momento con cada paso que darás después, recordándote una y otra vez que no caminas solo, que no respiras solo, que no descansas solo. Habitar la promesa que permanece. Y mientras este camino interior se extiende un poco más, deja que la idea de permanencia se vuelva el centro de este momento. El Salmo no habla de una presencia que aparece solo cuando la llamas, sino de una que ya está antes de que la busques, que ya camina contigo antes de que te des cuenta de que la necesitas. En este punto del trayecto no se trata de avanzar hacia algo nuevo, sino de reconocer lo que ha estado contigo todo el tiempo. Imagina que este recorrido no es una línea recta, sino un círculo suave que te devuelve una y otra vez al mismo lugar, el lugar de estar acompañado. Cada experiencia, cada decisión, cada paso que has dado en tu vida, incluso los que no entiendes todavía, forman parte de un mapa que no solo tú llevas, sino que también es sostenido por una mirada más amplia que la tuya. Una mirada que no se cansa de seguir tu historia, incluso cuando tú te cansas de pensar en ella. El Salmo habla de un Dios que conoce el nombre, que reconoce la voz, que responde al llamado. Pero en esta parte del trayecto, deja que esa idea se transforme en algo más cercano. No como una escena distante, sino como una relación viva que se manifiesta en los detalles pequeños, en las cosas que no se notan, en los momentos que no se publican, en los silencios que solo tú escuchas. Mientras sigues respirando con suavidad, deja que tu cuerpo también participe en esta experiencia. Tal vez notas el peso de tus manos, el contacto de tu espalda con el lugar donde descansas, el ritmo lento de tu pecho al subir y bajar. Todo eso también forma parte del refugio. No solo las palabras, no solo las promesas, sino la forma en que tu propio cuerpo puede convertirse en un espacio donde la calma habita. El Salmo menciona la idea de ser puesto en alto, de ser protegido, de ser guardado en un lugar seguro. Pero esta elevación no es una separación del mundo, es una manera distinta de estar en él. No se trata de mirar desde arriba, sino de mirar con otra perspectiva, una que no se deja arrastrar tan fácilmente por el miedo, la prisa o la desesperanza. Imagina que, por un momento, puedes ver tu propia vida desde ese lugar seguro, no para juzgarte, no para corregirte, sino para comprenderte con más suavidad. Ver tus errores como partes de un aprendizaje, ver tus caídas como momentos en los que fuiste sostenido, incluso si no lo notaste, ver tus logros no como una carga que te obliga a seguir demostrando, sino como señales de que has caminado más lejos de lo que pensabas que podías. El trayecto del Salmo también habla de atravesar lo que asusta, de caminar sobre terrenos que antes parecían peligrosos. Y esta imagen no se trata de valentía forzada, sino de confianza cultivada. No de empujarte a enfrentar todo de golpe, sino de avanzar paso a paso, sabiendo que no estás solo en el proceso. Mientras este pensamiento se despliega, deja que tu respiración se convierta en ese ritmo de pasos. Inhala como quien se prepara para dar un paso más. Exhala como quien deja atrás lo que ya no necesita cargar. No hay prisa en este camino. No hay meta que tengas que alcanzar ahora mismo. Solo hay presencia que acompaña cada movimiento, incluso los más lentos. El Salmo también habla de una respuesta que llega cuando alguien llama. Y en esta parte del recorrido, esa respuesta no se presenta como una solución inmediata, sino como una cercanía que se queda, como una compañía que no huye cuando la angustia aparece, como una fidelidad que no se debilita cuando el corazón se cansa. Tal vez en tu vida ha habido momentos en los que pediste algo específico y recibiste algo diferente. No lo que esperabas,
pero sí lo que necesitabas para seguir adelante. Tal vez recibiste una persona, una oportunidad, una fuerza interior, una paz inesperada. Este trayecto te invita a mirar esos momentos no como casualidades, sino como formas silenciosas de respuesta, como maneras en las que la presencia se manifestó sin hacer ruido. Permanece con esa idea unos segundos más. No la analices, no la cuestiones, solo deja que se asiente, como si una capa suave se colocara sobre tus pensamientos, no para cubrirlos, sino para darles descanso. El Salmo menciona la idea de ser honrado, de ser levantado, de ser saciado de vida. Y esta parte del trayecto te recuerda que la plenitud no siempre se siente como euforia, muchas veces se siente como calma. No siempre se presenta como algo extraordinario, a veces se manifiesta como la simple capacidad de respirar sin tensión, de estar sin miedo, de existir sin tener que justificar tu lugar en el mundo. Imagina que esta plenitud no es un punto al que llegas, sino un espacio al que entras una y otra vez. Un espacio que se abre cada vez que decides descansar en lugar de resistir, confiar en lugar de controlar, soltar en lugar de aferrarte. Y en este momento, ese espacio está abierto para ti. El trayecto del Salmo también habla de salvación, no solo como algo que ocurre al final de la historia, sino como algo que se experimenta en el camino. Salvación como ser rescatado del ruido constante, de la presión de tener que ser más, hacer más, correr más. Salvación como encontrar un lugar donde puedes ser suficiente tal como eres ahora mismo. Mientras estas palabras fluyen, permite que tu mente deje de buscar el siguiente pensamiento. Permite que tu atención se suavice, que no se enganche en cada frase, que simplemente se deje llevar por el ritmo, como quien escucha el sonido de una corriente de agua sin tratar de contar cada gota. El Salmo, en su recorrido completo, no te empuja hacia un final abrupto, te invita a permanecer, a quedarte, a hacer de la presencia un hogar, no una visita ocasional. Y esta parte del camino te ofrece ese mismo espacio, un lugar donde no tienes que salir corriendo cuando el video termine, porque lo que se ha sembrado aquí puede acompañarte más allá de este momento. Imagina que te levantas de este descanso interior llevando contigo una sensación que no pesa, una calma que no exige, una confianza que no necesita ser defendida. Como si algo en ti hubiera encontrado un punto de apoyo que no se mueve con cada noticia, con cada opinión, con cada cambio en el entorno. Permanece un instante más con esa sensación, no como alguien que se aferra, sino como alguien que recibe, no como alguien que intenta sostener, sino como alguien que se deja sostener. Y mientras este bloque se acerca a su cierre natural, deja que la idea de continuidad se vuelva clara. Este camino no se detiene aquí. Sigue contigo cuando apagues la pantalla, cuando cierres los ojos, cuando te levantes mañana. Sigue en la forma en que enfrentas el día, en la manera en que hablas contigo mismo, en la forma en que miras a los demás. Porque este salmo no es solo un texto que se recita, es un espacio que se habita. No es solo una promesa que se escucha, es una presencia que se vive. Y en este momento, mientras tu respiración sigue su ritmo tranquilo, mientras el mundo afuera se mantiene a distancia, puedes permitirte simplemente estar dentro de ese espacio, sin prisa, sin exigencia, sin miedo. Quédate aquí un poco más. No porque haya algo más que hacer, sino porque no hay nada que tengas que hacer ahora mismo. Este es un lugar donde tu respiración es suficiente, tu presencia es suficiente, tu historia es suficiente. Un lugar donde puedes descansar sabiendo que hay una promesa que no se agota, una fidelidad que no se cansa, una compañía que no se va. Y así, con esa sensación de ser acompañado, de ser sostenido, de ser visto, deja que este bloque se funda suavemente con lo que sigue, como una corriente que no se corta, como una luz que no se apaga, como una presencia que permanece más allá de las palabras. La voz que responde, y ahora,
Deja que el aire se vuelva más quieto, como si todo a tu alrededor bajara la voz para escuchar algo que no viene de fuera, sino de un lugar más profundo. No es el sonido de pasos, no es el murmullo de la noche, no es el eco de tus propios pensamientos. Es una presencia que no se anuncia con ruido, pero que se reconoce por la forma en que calma lo que por dentro estaba inquieto. Hasta aquí has caminado dentro de un refugio, has habitado bajo una sombra que protege, has sentido un cuidado que acompaña. Y en este punto del Salmo ya no es solo el ser humano el que habla de su confianza. Ahora es la respuesta la que se levanta, no como una orden, no como un juicio, sino como una promesa que se acerca con firmeza y ternura al mismo tiempo. Escucha estas palabras no como si fueran leídas, sino como si fueran pronunciadas para ti, con tu nombre en silencio entre cada frase, con tu historia presente en cada pausa, con tu respiración marcando el ritmo de lo que se dice. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Deja que esa promesa se quede suspendida en el aire unos segundos más. No la empujes a tu mente para analizarla. Permite que baje al pecho, al centro donde sientes el peso del día, donde se guardan las preocupaciones que no siempre sabes explicar, donde se acumulan las preguntas que no siempre tienen respuesta. Con él estaré yo en la angustia, no cuando pase, no cuando seas fuerte, no cuando todo se arregle, en la angustia. Imagina lo que significa no estar solo justo en el momento en que el corazón se acelera, en el instante en que la mente se llena de pensamientos que giran sin parar, en el segundo en que el cuerpo se siente cansado de sostener lo que parece demasiado pesado. Imagina lo que significa que la presencia no se retire cuando más vulnerable te sientes, que no se incomode con tu fragilidad, que no te pida que te arregles primero para acercarte. Esta voz no llega para corregirte, no llega para exigirte, no llega para señalarte lo que hiciste mal. Llega para quedarse. Como alguien que se sienta a tu lado en silencio y no se levanta cuando la conversación se vuelve difícil. Como alguien que no necesita hablar todo el tiempo para hacerte sentir acompañado. Mientras estas palabras fluyen, deja que tu respiración se vuelva más lenta, más profunda, más suave. Inhala como quien recibe algo que no tiene que ganar. Exhala como quien suelta algo que ya no necesita cargar. Cada aliento puede ser una forma de decir sin palabras: aquí estoy, no camino solo, no enfrento esto solo. El Salmo continúa con una promesa que no se presenta como espectáculo, sino como rescate. Lo libraré y le glorificaré. No como una escena grandiosa, no como una victoria que todos aplauden, sino como una mano que se extiende cuando nadie más está mirando. Imagina ese momento en tu propia vida. Tal vez no fue algo que otros notaron. Tal vez no fue algo que se publicó, que se celebró, que se contó. Tal vez fue simplemente la fuerza para levantarte una mañana más, la claridad para tomar una decisión difícil, la paz para soltar algo que te estaba haciendo daño. Eso también es ser librado, eso también es ser sostenido. Y cuando el Salmo habla de ser honrado, no está hablando de fama ni de reconocimiento externo. Está hablando de una dignidad interior, de una vida que tiene valor incluso cuando nadie más la está observando. De una historia que importa incluso cuando parece pequeña, silenciosa o invisible. Permanece un momento con esa verdad. No tienes que impresionar a nadie aquí. No tienes que demostrar nada. No tienes que ser más de lo que eres. Tu respiración, tu presencia, tu existencia ya son suficientes. El Salmo sigue diciendo: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y esta saciedad no se siente como exceso, se siente como plenitud. Como cuando algo dentro de ti deja de buscar desesperadamente, deja de correr detrás de cada cosa, deja de sentir que siempre falta algo más. No porque lo tengas todo, sino porque has encontrado un lugar donde puedes quedarte sin sentirte incompleto.
Imagina que esta salvación no llega como una escena dramática, sino como un cambio lento en la manera en que miras el mundo, como una suavidad que se instala donde antes había dureza, como una paciencia que crece donde antes había prisa, como una confianza que se forma donde antes solo había miedo. Mientras escuchas estas palabras, deja que tu cuerpo también participe en esta experiencia. Siente el peso de tus manos donde descansan. Siente el apoyo del lugar donde estás recostado o sentado. Siente el ritmo de tu pecho al subir y bajar. Todo eso también forma parte del refugio, no solo lo que se dice, sino lo que se siente. Esta voz no se levanta para dominar, se acerca para acompañar. No llega para cerrar la historia, llega para caminar dentro de ella. Como si cada día de tu vida fuera un lugar donde esta promesa puede seguir pronunciándose, no solo con palabras, sino con presencia. Imagina que esta voz te acompaña cuando apagues la pantalla, cuando cierres los ojos, cuando el mundo exterior se vuelva lejano. No como un recuerdo que se desvanece, sino como una sensación que permanece, como una calma que aparece cuando todo se aquieta, como un fondo suave que sostiene incluso el silencio. El Salmo no termina con una orden, termina con una promesa, no termina con una tarea, termina con una compañía. Y esta parte del camino te invita a vivir esa compañía no como algo que se visita de vez en cuando, sino como un lugar donde puedes habitar. Piensa en todos los espacios de tu vida donde te has sentido solo, donde has sentido que nadie entendía del todo lo que estabas pasando. Este momento no borra esos recuerdos, pero los envuelve en algo distinto, en la idea de que incluso ahí, incluso en esos lugares, hubo una presencia que no se fue. Y si ahora mismo hay algo en tu interior que pesa, algo que te preocupa, algo que te inquieta, no intentes empujarlo fuera. Simplemente déjalo estar aquí, bajo esta promesa. No como un problema que tienes que resolver, sino como algo que puede descansar un momento. Mientras sigues respirando, imagina que cada exhalación es una entrega. No una rendición por cansancio, sino una confianza suave. Como si dijeras por dentro, no tengo que sostener esto solo, no tengo que cargar con todo yo. Esta voz que responde en el Salmo no se cansa de repetir su cercanía, no se agota de estar presente, no se distrae de tu historia, no te pierde de vista cuando te equivocas, no se aleja cuando dudas, no se apaga cuando te sientes débil. Y en este espacio, deja que esa fidelidad se convierta en una base firme dentro de ti. Algo que no se mueve con cada noticia, con cada problema, con cada cambio en tu entorno. Algo que permanece incluso cuando todo lo demás parece inestable. Imagina que te levantas de este descanso interior con algo invisible en las manos. No una respuesta clara, no una solución inmediata, sino una certeza tranquila. La certeza de que no estás solo en tu camino, la certeza de que hay una presencia que te acompaña en lo que entiendes y en lo que no entiendes. La certeza de que hay un cuidado que no se cansa de estar contigo. Permanece aquí unos instantes más. No porque haya algo que tengas que lograr, no porque haya algo que tengas que demostrar, sino porque no hay nada que tengas que hacer ahora mismo. Este es un lugar donde puedes ser sostenido, no por tu fuerza, no por tu claridad, no por tu control, sino por una promesa que no se rompe y una presencia que no se va. Y mientras la noche sigue su curso, mientras el mundo exterior se vuelve más distante, deja que esta voz se quede como un fondo suave en tu interior, no para llenar el silencio, sino para acompañarlo, como una luz que no encandila, pero que hace que la oscuridad no se sienta vacía. Porque la promesa no termina cuando termina la frase. La presencia no se va cuando se apaga el sonido. La compañía no desaparece cuando cierras los ojos. Quédate en esa certeza, no como alguien que se aferra, sino como alguien que descansa, no como alguien que huye, sino como alguien que habita, bajo una palabra que permanece, bajo un cuidado que no se cansa.
bajo una voz que sigue contigo, incluso cuando tú ya no dices nada. La presencia que no se aparta. Deja que el silencio siga creciendo como un espacio donde la respiración se vuelve más suave y el corazón baja su ritmo. No hay prisa aquí, no hay meta que alcanzar, solo una presencia que se queda, como una luz que no se apaga cuando cae la noche. Escucha estas palabras no como algo que pasa frente a ti, sino como algo que se posa dentro de ti, como si encontraran un lugar donde descansar. Porque la promesa del Salmo no es una frase que se pronuncia una vez y se olvida. Es una voz que se repite en la historia, en el cansancio, en la esperanza, en cada parte del camino que atraviesas. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Habitar, no visitar, no pasar, habitar. Imagina lo que significa hacer de la presencia un hogar, y no solo un refugio de emergencia. Un hogar es el lugar donde no tienes que explicar quién eres, donde no tienes que impresionar a nadie, donde puedes entrar cansado, en silencio, sin respuestas, y aún así ser recibido. Permanece con esa imagen, no como una idea lejana, sino como algo que puede existir dentro de ti ahora mismo. La promesa continúa con una certeza que no se dice con fuerza, sino con firmeza. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No como una negación de la dificultad, no como una garantía de una vida sin pruebas, sino como una declaración de cuidado constante. Imagina esa morada no como un lugar físico, sino como tu interior, tu mente, tu corazón, tu historia, un espacio donde no todo puede entrar sin permiso, un espacio donde hay una presencia que guarda, que cuida, que filtra lo que llega, que sostiene lo que pesa. Y mientras estas palabras se despliegan, deja que tu respiración se convierta en una forma de habitar. Inhala como quien entra a un lugar seguro. Exhala como quien deja los zapatos del día en la puerta y se permite descansar. El Salmo sigue hablando de una protección que no se ve, de una vigilancia que no se cansa, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. No dice en algunos caminos, no dice en los caminos que salen bien, dice en todos tus caminos. Imagina cada sendero que has recorrido en tu vida, los que elegiste con seguridad, los que tomaste con duda, los que te llevaron a lugares que nunca planeaste, los que te alejaron de lo que conocías, los que te acercaron a lo que necesitabas. En cada uno de ellos, esta promesa dice que no caminaste sin cuidado, que no avanzaste sin atención, que no estuviste fuera de la mirada que guarda. Permanece un momento con esa idea. Tal vez hay rutas de tu historia que te cuesta mirar, decisiones que cuestionas, momentos que te gustaría haber cambiado. Este espacio no te pide que los borres. Te invita a verlos bajo otra luz, como partes de un camino que no estuvo abandonado, incluso cuando tú te sentiste solo en él. El Salmo continúa con una imagen de cercanía profunda. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. No como alguien que te carga para que nunca toques el suelo, sino como alguien que está cerca cuando el terreno se vuelve inestable. Imagina esas manos no como algo lejano, sino como una presencia que se mueve a tu ritmo, que no te empuja cuando estás cansado, que no te deja atrás cuando avanzas lento, que se adapta a tu paso, a tu proceso, a tu forma de caminar. Y en este punto, deja que tu cuerpo también reciba esta imagen. Siente el apoyo del lugar donde descansas. Siente el contacto del aire en tu piel. Siente el peso de tu propio cuerpo siendo sostenido por algo más grande que tu esfuerzo. Todo eso también es parte de esta promesa. No solo lo que se escucha, sino lo que se vive. El Salmo habla de atravesar lo que parece amenazante, de caminar sobre lo que asusta, de no ser dominado por lo que intimida. Pero esta fuerza no nace de la dureza, nace de la confianza. No nace de la agresión, nace de la certeza de que no estás solo en el terreno que pisas. Imagina que cada miedo que has enfrentado no lo hiciste con tus propias fuerzas únicamente, sino con una compañía que caminaba contigo,
aunque no la vieras, aunque no la sintieras, aunque no supieras cómo nombrarla. Este momento te invita a reconocer esa compañía en retrospectiva, en los pasos que diste cuando pensabas que no ibas a poder seguir. La promesa del Salmo no se limita al presente, se extiende al tiempo, a la continuidad, a la historia completa de tu vida. Habla de una atención que no se apaga con los años, de un cuidado que no se desgasta con las temporadas, de una presencia que no se cansa de estar. Y mientras estas palabras se asientan, deja que tu mente deje de correr hacia el mañana o de regresar al ayer. Permite que este instante sea suficiente. Permite que esta respiración sea suficiente. Permite que este silencio sea suficiente. El Salmo también habla de una mirada que observa, de ojos que ven, de una conciencia que no se distrae. Y esta parte del camino te invita a sentirte visto, no como alguien expuesto, sino como alguien cuidado. No como alguien evaluado, sino como alguien acompañado. Imagina lo que significa ser visto de esa manera. Ser mirado con atención, con paciencia, con ternura firme. Ser reconocido en tus luchas y en tus descansos, en tus avances y en tus pausas, en tus certezas y en tus dudas. Permanece con esa sensación unos segundos más. La promesa se mueve hacia una idea de continuidad, de vida que se extiende, de salvación que se muestra. Pero esta salvación no se presenta como algo que ocurre solo al final del camino. Se presenta como algo que se experimenta a lo largo de él, en cada respiro, en cada descanso, en cada momento en que decides confiar en lugar de controlar. Imagina que esta salvación es la capacidad de atravesar la vida sin endurecerte por dentro, la capacidad de sentir sin romperte, la capacidad de caminar sin perder la ternura, la capacidad de descansar sin sentir culpa. Mientras estas palabras fluyen, deja que tu cuerpo se entregue un poco más al descanso. Tal vez tus párpados se vuelven más pesados, tal vez tus manos se aflojan, tal vez tu respiración se vuelve tan natural que ya no la notas. Todo eso es parte de este habitar, de este quedarse en la promesa sin esfuerzo. El Salmo no termina con un cierre abrupto, termina con una sensación de continuidad, como si la historia siguiera más allá de la última palabra escrita. Y esta parte del recorrido te invita a llevar esa sensación contigo, no como algo que se queda en este espacio, sino como algo que te acompaña cuando vuelvas a moverte, a hablar, a decidir, a vivir. Imagina que este momento deja una huella suave en tu interior, no una marca que pesa, sino una memoria que sostiene. Como cuando recuerdas un lugar donde te sentiste a salvo, y solo con pensarlo, tu cuerpo vuelve a relajarse. Así puede ser esta promesa para ti, un lugar al que puedes regresar incluso sin palabras. Permanece aquí unos instantes más. No hay nada que tengas que lograr, no hay nada que tengas que demostrar, no hay nada que tengas que sostener con tus propias fuerzas. Este es un lugar donde puedes ser sostenido, por una presencia que no se distrae, por un cuidado que no se cansa, por una promesa que no se rompe. Y mientras el silencio vuelve a tomar su lugar, deja que esta voz no se convierta en un recuerdo lejano, sino en un fondo estable, como el sonido de la respiración que sigue incluso cuando no piensas en ella, como la luz que permanece incluso cuando cierras los ojos. Porque habitar en esta promesa no es un momento que se termina, es una forma de estar, es una manera de caminar, es un lugar donde puedes volver una y otra vez, cada vez que la vida se vuelva pesada, cada vez que el camino se sienta largo, cada vez que necesites recordar que no estás solo. Quédate en esa certeza, no como alguien que se aferra, sino como alguien que descansa, no como alguien que huye, sino como alguien que habita, bajo una presencia que permanece, bajo un cuidado que acompaña, bajo una promesa que sigue contigo, incluso cuando el silencio lo cubre todo, el descanso que permanece. Y ahora, deja que el sonido de estas palabras se vuelva más suave,
como si empezaran a mezclarse con el silencio que te rodea, no para desaparecer, sino para quedarse de otra manera, como si ya no necesitaran ser escuchadas con los oídos, sino sentidas con el corazón. Este es un espacio donde la prisa se disuelve, donde la mente deja de buscar la siguiente idea, donde el cuerpo encuentra permiso para soltar lo que todavía estaba sosteniendo. Permanece aquí, sin esfuerzo, sin expectativa, sin necesidad de hacer nada más que estar. Porque a veces, lo más profundo que podemos hacer no es avanzar, sino quedarnos. No es comprender, sino confiar. No es hablar, sino permitir que el silencio se convierta en un lugar seguro. Imagina que este silencio no está vacío. Imagina que está lleno de presencia. No una presencia que exige atención, sino una que acompaña sin interrumpir, como una luz suave que no encandila, pero que hace que la oscuridad no se sienta sola, como un viento leve que no empuja, pero que recuerda que el aire sigue moviéndose incluso cuando todo parece quieto. El Salmo nos ha llevado por un camino de refugio, de sombra, de cuidado, de respuesta, de compañía. Y ahora ese camino no termina, se vuelve parte de ti, como si cada respiración que tomas llevara consigo un eco de esa promesa, como si cada latido del corazón repitiera sin palabras la certeza de que no estás solo, de que no caminas sin dirección, de que no descansas sin ser visto. Deja que tu cuerpo encuentre la posición más cómoda, no solo por fuera, sino también por dentro. Permite que los hombros bajen un poco más, que la mandíbula se afloje, que la frente se suavice. Cada pequeño gesto de relajación es una forma de decir, aquí puedo quedarme, aquí puedo soltar, aquí puedo descansar. Y mientras la noche avanza, o mientras el mundo exterior se vuelve más distante, deja que esta sensación de cuidado se convierta en algo que no necesitas sostener con esfuerzo. No tienes que recordar cada palabra, no tienes que repetir cada promesa. Solo necesitas permitir que la calma que nació aquí se quede contigo un poco más. Imagina que este momento deja una huella en tu interior, no como una marca que pesa, sino como una suavidad que acompaña. Como cuando entras a un lugar donde te sentiste a salvo y, tiempo después, solo con pensarlo, tu respiración vuelve a hacerse más lenta. Así puede ser esta experiencia para ti, un punto de regreso al que puedes volver incluso sin palabras. Permanece con esa imagen, no como algo que tienes que guardar, sino como algo que ya forma parte de ti. Como si esta hora, este espacio, este descanso, se hubiera convertido en una habitación interior a la que siempre puedes entrar, sin importar dónde estés, sin importar cómo te sientas, sin importar cuán largo haya sido el día. El Salmo termina con una promesa de vida, de salvación, de presencia que se muestra. Y esa promesa no se presenta como un final cerrado, sino como una continuidad abierta. Como si la historia siguiera escribiéndose en cada mañana que llega, en cada noche que cae, en cada paso que das sin saber exactamente a dónde te llevará el camino. Y en este momento no necesitas saberlo. No necesitas ver todo el mapa. No necesitas tener claridad sobre cada decisión, cada relación, cada desafío que vendrá. Basta con este paso, esta respiración, este instante de descanso, donde puedes sentirte sostenido sin tener que sostener nada. Deja que el silencio vuelva a tomar su lugar poco a poco, no como una ausencia, sino como una presencia diferente. Como un espacio que ya no necesita palabras para ser lleno, como un lugar donde la calma se queda incluso cuando la voz se apaga. Imagina que esta paz no se queda atrapada aquí, sino que camina contigo cuando te levantes, cuando hables con alguien, cuando tomes una decisión, cuando enfrentes algo difícil, cuando celebres algo bueno, como si fuera una compañía invisible que no se anuncia, pero que se siente. Permanece unos segundos más con esa sensación de ser cuidado, no de manera espectacular, no de manera ruidosa, sino de manera constante, como el latido del corazón que sigue incluso cuando no piensas en él,
como la respiración que continúa incluso cuando duermes. Y si el sueño se acerca ahora, no te resistas. Permite que llegue como una extensión de este descanso, no como una desconexión, sino como una entrega suave, como una puerta que se cierra despacio, sin golpe, sin prisa, sin miedo. Imagina que al cerrar los ojos no entras en la oscuridad, sino en un espacio de calma, no en un vacío, sino en un lugar donde puedes ser sostenido incluso cuando ya no eres consciente de nada más. Y si en lugar de dormir simplemente te quedas en silencio, deja que ese silencio sea tu oración. No una oración hecha de palabras, sino de respiraciones. No una oración hecha de frases, sino de presencia. Porque hay momentos en los que no necesitamos decir nada para ser escuchados. Hay momentos en los que no necesitamos pedir nada para ser acompañados. Hay momentos en los que simplemente estar es suficiente. Permanece aquí, no como alguien que se aferra, sino como alguien que descansa, no como alguien que busca respuestas, sino como alguien que confía, bajo una presencia que no se apaga con la noche, bajo un cuidado que no se cansa con el tiempo, bajo una promesa que no se rompe con el silencio. Y así, sin despedidas, sin finales abruptos, deja que esta experiencia se disuelva suavemente en tu respiración, en tu cuerpo, en tu descanso, como una luz que no se apaga, sino que se vuelve parte de la oscuridad, haciendo que incluso la noche se sienta segura. Quédate en esa paz, quédate en ese cuidado, quédate en ese refugio, y deja que el descanso haga lo que sabe hacer mejor, sostenerte, incluso cuando tú ya no estás sosteniendo nada.